Buenos días, Dios le bendiga y aquí estamos nuevamente amaneciendo con una palabra de vida. Primeramente le damos la gracia a nuestro Padre Celestial por su misericordia para con nosotros, para que el Señor nos conceda su misericordia, su paz, su amor y todo, porque Dios siempre quiere que nosotros conozcamos el camino, la verdad y la vida que es Jesús. Y una vez que nosotros podamos entender esos tres pasos, nosotros nos vamos a dar cuenta que estábamos ciegos y que desde hace mucho tiempo debimos venir aquí y habitar el reino de Dios y su justicia. Porque ese es el primer mandamiento, que amemos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Y el segundo mandamiento, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y de esos dos mandamientos dependen todas las leyes de los profetas. O sea que a veces nosotros queremos buscar y no somos conformes, no tenemos conformidad en la vida porque queremos más, pero es porque no nos hemos dirigido hacia donde nos debemos dirigir, ir a la fuente, a Dios, porque que es Dios quien realmente dirige nuestros caminos, porque el hombre propone, pero quien dispone es Dios. Amén. Y hoy vamos a leer en el libro de Mateo 7:7, la oración y la regla de oro. La oración y la regla de oro. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y aquel que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si sus hijos le pide pan le dará una piedra? Una pregunta no haces aquí Jesús a nosotros. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Otra pregunta le hace Jesús a nosotros aquí. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vosotros, Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Otra pregunta. Así que todas las cosas que pidieran que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Amén. Es importante que nosotros nos demos cuenta que Dios no nos pide a nosotros nada que Él no haya hecho, O sea que a veces veamos que es difícil el proceso en el cual nos tenemos que enfrentar, pero tenemos que entender que si nosotros no experimentamos el proceso de la recuperación en nuestras vidas, nos vamos a mantener cautivos, nos vamos a mantener esclavos. ¿A qué? A la iniquidad, a la cosa que frecuentemente nosotros hacemos que dañan nuestras vidas. Tenemos primeramente que aceptar que hemos fallado, aceptar pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos ayudes a qué,
apartar esa dependencia, la cual nos mantienen cautivos. Pedirles a Dios, a nuestro Padre Celestial, y Él dice en sus palabras que aquel que pide se le dará. Hechos. Todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús será hecho. Pero tenemos que recordar que Dios discierne los pensamientos de el corazón. O sea, pedirle a Dios de aquí para afuera, de la boca para afuera, tenemos que entender que hay un Dios todopoderoso que cuando nosotros le pidamos de aquí de corazón y que realmente le amemos en espíritu y en verdad, realmente las cosas van a suceder como si fueran. Porque si nosotros le pidamos a Dios engañándonos a nosotros mismos, porque es a nosotros que nos engañamos, a Dios nosotros no lo podemos engañar. Quizá quien escucha esa oración no sea Dios, sino Satanás, el diablo. Y a veces las cosas entendemos que pedimos y no fue bien, pero después viene el tablazo y digamos, pero Dios, le pedí a Dios esto y Dios me lo dio y ahora mira qué me sucede. Ahora me encuentro en una situación peor. Pero en el momento que tú pediste, ¿habitaba realmente Dios en tu corazón? En el momento que tú pediste realmente, esa petición, la cual tú le pediste a Dios, ¿estaba el pensamiento que realmente era eso lo que tú querías? ¿O te estaba engañando a ti mismo? Porque es a nosotros mismos que nos engañamos cuando le pidamos a Dios algo sabiendo que eso no es lo que queremos. Y es importante que nosotros entendamos que Dios no podemos engañarlos, porque Dios es el creador de todo y Dios lo puede ver todo. Puede vernos tanto por fuera como por dentro, puede ver nuestro interior. Y a veces pidamos y entendemos que las cosas no llegan a tiempos. A veces la pidamos y entendemos que no pudimos ni retenerla ni en nuestras manos, o sea que llegaron pero se fueron de inmediato y eso nos sorprende tanto. Pero ¿cómo pediste? ¿De dónde salió esa petición? ¿Salió de aquí, de lo más profundo de tu corazón? ¿Salió de un corazón limpio? Ya tú limpiaste tu corazón. Miren, para nosotros pedirles a Dios, nosotros tenemos que primeramente ordenar nuestras vidas, ponernos a cuenta con Dios para que toda cosa que nosotros pidamos al Padre será hechos. Pero primeramente tenemos que pedir con fe y con un corazón limpio y contrito y humillado, que Dios Todopoderoso nos va a escuchar desde los cielos y va a bendecirnos con la petición la cual nosotros le hemos pedido. Y dice aquí, la oración nos puede enseñar perseverancia. Estos tres mandatos, pedir, buscar y llamar, se refieren a hábitos positivos que debemos desarrollar. Persistiremos en oración con aspiraciones realistas una vez que valoremos el tipo de Padre que oye nuestra oración, nuestras oraciones. Muchos de los que estamos en recuperación sufriremos de padres muy problemáticos y tan abusivos que con frecuencia nos dieron piedra y serpiente. Por consiguiente, debemos repensar completamente nuestro
concepto de Dios para verlo como un padre que da cosas buenas a sus hijos. Ahí descubriendo el carácter amoroso de Dios, seremos motivados a pedirle el regalo de la recuperación. Saben que Dios es un Dios amoroso y a nosotros a veces yo digo que se nos escapa o no nos instruyen que como Dios es un Dios de amor, también Dios es fuego consumidor. También Dios es fuego consumidor. Y nosotros nos enfocamos en que Dios, el Padre, es un Dios de amor. Que Dios a quienes ama no los corrige. También al ver la desobediencia de un pueblo, a ver las desobediencias en nosotros, Dios a veces nos somete a situaciones, las cuales no para que nosotros nos perdamos, porque eso es como, yo no puedo, por ejemplo, ponerle una trampa a mi hijo. O sea, si yo veo que mi hijo tiene una conducta la cual yo quiero que él cambie, yo no le voy a poner una trampa a mi hijo con la cual él pueda perder la vida. No, porque entonces, ¿dónde está el amor que yo tengo hacia mi hijo? Y como dice Dios aquí, guarde ustedes que si saben dar buenas dádivas a su hijo, ¿qué más no podrá darle mi Padre que estás en los cielos? O sea, Dios lo que sí nos somete a nosotros a prueba. ¿Para qué? Porque Dios quiere saber, Dios quiere que nosotros corrijamos, que corrijamos de una buena vez nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Dios quiere que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad. Dios no quiere que nosotros un camino que solamente nos lleva a una vida destructiva. Entonces, si Dios, que es el Padre celestial, el Padre de todos nosotros, no pienso que Dios va a permitir someternos a una prueba en la cual nosotros perdamos la vida. No, a veces veamos accidentes que pasan en algunos lugares y nos la manera en la cual queda el vehículo donde se accidentó esa persona que iba y sale sin un pelliquito, no le pasó nada. Y la gente siempre dice, bueno, hoy se lo salvó Dios. Eso, bueno, pero dale gracias a Dios. Y sí debemos darle gracias a Dios, pero Dios ahí nos deja un mensaje a nosotros, que nosotros debemos arrepentirnos, porque si nosotros morimos, partimos de este mundo sin ponernos de acuerdo con Dios, sin ponernos a cuenta con Dios, podemos perder la herencia de obtener el galardón de la vida eterna. De la vida eterna. Dios siempre nos va a someter a nosotros a prueba para que nosotros reconozcamos que estamos mal, para que nosotros hagamos un inventario con nuestras vidas y poder, nuestros malos caminos, volver a Dios y someternos a las reglas de oro, a estos 3 pasos que Él manda a nosotros que hagamos: pedir y se oirá, llamar y se le escuchará, porque aquel que busca encuentra, aquel que busca encuentra. El capítulo 6, 27, nuevamente aquí podemos encontrar, pero un poquito más amplio, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Dice, pero a vosotros lo que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, hace bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen, o hará por los que nos calumnian. Al que te hiera en una mejilla,
preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegue. Oigan bien lo interesante que nos hablas aquí a nosotros, el Mesías Jesús, a nosotros. Es que nosotros tenemos que tratar de ser diferentes a los demás. Y eso fue lo que Jesús vino a mostrarnos a nosotros, que podíamos amar a los demás, que podíamos amar al prójimo. Y que no importa en la situación en la que nos encontremos, no importa la situación en la que nos encontremos, porque hay un Dios todopoderoso que en el lugar donde nosotros nos encontramos hoy, también tú te puedes encontrar en el lugar que tu hermano, el prójimo, se encuentra hoy. Hoy, porque el mañana no existe. Que nosotros no tenemos ni la sensibilidad humana de tener un acercamiento cuando veamos a alguien en una condición muy precaria, en una condición muy vulnerable, porque el orgullo es del maligno, es de Satanás. Y nosotros no se puede ni explicar cómo digamos que amamos a Dios, cómo digamos que amamos el prójimo, si no tenemos una sensibilidad humana de que nosotros hagamos participe de nosotros la dolencia de ese hermano. La regla de oro nos habla claramente aquí a nosotros que nosotros debemos oír, y digo, amas a vuestros enemigos, hacer bien a los que nos aborrecen, oigan bien, a los que nos aborrecen, hacer bien. Así mismo dice Jesús, bendecir a los que nos maldicen. O sea, cuando alguien nos maldice a nosotros, y esto aquí nos da una explicación clara. Cuando dice bendecir a los que nos maldicen, es que cuando alguien venga furiosos, cuando alguien venga quizá por un accidente de tránsito o una situación que se presente, y venga con ira hacia donde ti, tú saber que tú te debes a Dios, que ha cambiado tu vida, que hay un Jesús que nos mostró a nosotros humildemente, nos mostró a nosotros la perseverancia, la persistencia, que Jesús fue apedreado, Jesús fue ocupido, Jesús fue humillado, hasta que fue llevado y crucificado en la cruz. Y a veces por cualquier, si nos pisan, ya maldecimos al otro, o en vez de, como dice Jesús, bendecir a los que nos maldicen, pero nosotros hagamos lo contrario. Cuando nos maldicen, también nosotros repercutamos con maldición también. Entonces, ¿qué cambios nosotros podemos darles a mostrar al prójimo que realmente Dios nos ha cambiado? Si tenemos la misma actitud de antes, si todavía está el viejo hombre dentro de nosotros, si nosotros no hemos apartado esa vida de iniquidad, esa vida dependiente, la cual nosotros elegimos, la cual fuimos nosotros la que construimos el mal en nosotros, culpar a otros, y Dios todo nosotros aquí, que si nosotros pedimos con fe a Él, Él nos cambia esa conducta, y nos vas a entregar a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Y automáticamente el Espíritu de habitar en nosotros, y vamos a ser mejores personas. Pero para eso nosotros debemos imitar a Jesús en nuestra vida, imitar a Jesús, ser imitadores de Cristo. Como decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo soy un imitador de Cristo. Porque el apóstol Pablo, una vez que fue sorprendido
bañado por el Espíritu Santo, no flaqueó nunca, dudó, siempre se mantuvo en una fe genuina, siempre se mantuvo mirando el blanco, mirando a Jesús. Y continuamos leyendo, aquí dice, y cualquiera que te pida, dale, y al que tome los que es tuyo, no pida que te lo devuelva. Y como quiere que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Oigan bien esto. También los pecadores aman a quienes los aman. Y eso lo podemos ver en la vida diaria. Y si nos pongamos a pensar nosotros en aquella persona quien están envueltos en la adicción de la droga, en la adicción del alcohol, cuando nosotros nos acercamos a ello y podemos poner, sea una moneda, sea algo, y le damos de comer, esa persona no aman. Esa persona, cuando quieren levantarnos, porque es eso lo que Dios nos manda, que seamos como fue Jesús. Jesús abrazó el leproso. Jesús no tenía elección de personas. Jesús se acercó a los endemoniados, a los ciegos, a los paralíticos, a todos. Jesús no miró si era una prostituta la cual él tenía que tocar. Los fariseos de aquellos tiempos, aquellos hombres que estaban apartados de Dios, que tenían su propia ley, cuando veían que Jesús hacía estos eventos, empezaban a murmurarlo, porque decían, pero ¿cómo que este hombre, si es el Mesías, si es el Hijo de Dios, vive compartiendo con este tipo de gente? Y Jesús claramente le decía, pero los médicos, los enfermos tienen que estar en el hospital, y nosotros debemos ayudar a que se encuentran presos. Es donde el médico, y Jesús es el médico por excelencia. A Él es que nosotros debemos entregarle nuestro corazón, nuestras vidas a Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así hacéis también los que os hacen bien, que mérito tienen, porque también los pecadores hacen los mismos. Así prestéis aquello de quienes esperéis recibir, que mérito tenéis, porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Ama pues a vuestros enemigos y hacer bien, y presta, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Bueno, así mismo es, mis queridos hermanos, ser misericordioso, porque también vuestro Padre tiene misericordia con quien tiene misericordia. Es importante que nosotros entendamos que Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Dios quiere que nosotros nos comportamos de acuerdo a modelos de vida, de acuerdo a Jesús, como fue Jesús. Dios no quiere que nosotros no seamos ni más ni menos, sino que imitemos a Jesús en todo, que seamos imitadores de Cristo, que seamos como Él, como Jesús. Imagínense ustedes, si la mitad de este mundo fuéramos semejantes a Jesús, que tuviéramos las cualidades que Jesús tenía, viviéramos en un mundo muy diferente. Si nosotros fuéramos imitadores de Jesús, Dios tuviera misericordia de nuestra nación, del mundo entero. Pero es que nosotros
vivamos apartados de Dios. Porque, miren, saben que para nosotros mostrar a Dios que les amamos, tenemos que hacer la voluntad. Porque hay un texto bíblico que muchos nosotros vivimos repitiendo, que dice: todo lo que aman a Dios, todas las cosas le van a bien. Pero es todo aquel que vive de acuerdo al propósito de Dios, al propósito de Dios, al propósito de Dios. Y nosotros tenemos que entender también que vivamos en dos mundos, que hay un mundo espiritual y hay reglas. Hay reglas en el mundo espiritual hay reglas. Pero también en el mundo circular, en el mundo natural, el que vivimos aquí en la tierra, también hay reglas. Hay reglas. Hay orden que nosotros tenemos superiores que tienen orden. Hay ordenanza, en todos tiene que haber un orden. Y nosotros debemos someternos a la ley, no solamente a las celestiales, sino también a las leyes naturales, a las leyes terrenales. Porque si nosotros no somos capaces de, dice la Biblia también, de respetar las leyes terrenales, ¿cómo podemos decir que podemos respetar las leyes celestiales? Las cuales tenemos primeramente que tener la convicción de creer sin haber visto nada, y de tener la certeza de esperar que las cosas van a suceder como si fueran. Y una pregunta que nos hacemos: nosotros debemos someternos a las leyes terrenales en todo, y las leyes espirituales, que son diferentes, muy diferentes a las terrenales, son leyes puestas por hombres, y no todas debemos que someternos a ellas, porque quizás hay leyes del hombre en lo cual nos lleven a una vida de destrucción. Pero hay leyes de hombre que si nosotros nos pongamos aquí a analizarla, y nos podemos dar cuenta que son para bien, que sometiéndonos a ellas vamos a vivir en un mundo mejor. Porque por eso es que el mundo hoy está tan boca arriba, está destruido. El hombre no ha querido someterse a las leyes ni terrenales ni a las leyes celestiales. Pero lo importante es que tenemos que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que nosotros anhelamos en nuestras vidas van a ser añadidas. En las leyes espirituales, en el libro de Marcos 8:34 hasta el 36, Jesús dice que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos en las leyes espirituales. Negarnos, porque es que a Dios le agrada que nosotros hagamos su voluntad. Su voluntad. Si nosotros podemos alcanzar de tener la convicción de creer en lo celestial, sin haber visto nada, solamente creer que hay un Dios todopoderoso que nos diseñó perfectamente a su imagen y semejanza de Él, que hay un Dios que envió a su único Hijo amado, y nos dice en su palabra, Él dice a sí mismo, su Hijo amado Jesús, quien Él envió a morir en una cruz por ti y por mí. Él dice: yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Si nosotros creemos, tener la convicción de creer, vamos a tener también la certeza de esperar que van a ser hechas las cosas que pidamos, sin dudar nada. Van a ser hechas. Solamente tenemos que confiar que Dios lo va a hacer. Que hay un Dios todopoderoso que se preocupa por sus hijos. Y es imposible que una vez que
dispongamos a encomendar nuestras relaciones personales. Algunas cosas queden fuera de nuestro control. Algunas personas pueden negarse a la reconciliación aun cuando hagamos nuestro mayor esfuerzo por solucionar los errores. Pueden que esto nos haga sentir que somos víctimas. Una vez más quedamos atrapados en el dolor que provocan los asuntos sin resolver. Quizá nos dejen con sentimientos negativos que continuar resurgiendo. ¿Qué podemos hacer para recobrar en estas situaciones? Unas preguntas aquí. Jesús dijo: pero a vosotros lo que oís os digo, enemigo, hacer bien a lo que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Amar pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestarnos esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. En Lucas 6, 27 y 28 hasta el 35. Ya no necesitamos que las actitudes y acciones de vuestros mayor esfuerzo por corregir los errores cometidos. Tal vez la situación nos cambie aún si hemos aceptado que otros han hecho contra nosotros. Puede ser que vuestros sentimientos nos cambien, pero no tenemos por qué continuar siendo esclavos de vuestro o de los sentimientos de los demás. Podemos decidir perdonar cariñosamente. Esto nos libera de quedar bajo cualquier control que no sea el de Dios. Si decidimos perdonar a otro, vuestros sentimientos cambiarán con el tiempo. Amén. Así mismo es, mis queridos hermanos. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Si decidimos vivir como esclavos o decidimos escapar de una buena vez de la esclavitud, y de la manera que nosotros podemos escapar de la esclavitud es permitiéndonos a nosotros mismos reconciliarnos con Jesús, reconociendo a Jesús como único Salvador personal en nuestras vidas. Y vamos a ¿qué? A ordenar nuestras vidas, vamos a ser felices. Pero para eso nosotros debemos respetar lo celestial y también respetar el mundo espiritual, respetar las reglas de oro, que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas a nuestra vida. Vamos a terminar ya. Gracias por todo lo que están frente a esta transmisión. Saludos primeramente a Franklin Herrera. Mi hermano Franklin, Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo. Un placer verte nuevamente frente a esta transmisión, como siempre lo está. Primero, así mismo es, Franklin, tenemos que escuchar palabra de Dios cada día, porque cada día ellas son nuevas para nuestros razonamientos y nuestro entendimiento. Cada día la palabra de Dios nos da nueva, y es importante poder ver cada día personas nuevas frente a esta transmisión,
porque las personas tienen sed de Dios, tienen lo que pasa es que el orgullo nos mantiene cautivos. Y entendemos que si nosotros aceptamos a Dios, la gente van a llamarnos locos, como llaman a los cristianos. Aquellos que han logrado escapar de vivir bajo la esclavitud. Aunque habemos cristianos que nos llamamos ser cristianos, pero sigamos viviendo en esa misma dependencia, en esa misma vida aditiva, porque no que hemos querido reconocer nuestros errores y comenzar a vivir una vida en Cristo Jesús. Dios se lo bendiga, que tengan un maravilloso día el día de hoy, que la paz de Dios esté con uno de nosotros. Amén.